quiere. Buenas tardes. Voy a hablaros sobre una iniciativa que hemos tenido en el área de proyectos de ingeniería de aquí de la Escuela Superior de Ingeniería, y trato sobre el emprendimiento de ingeniería a través de la innovación, intentando matizar un poco el emprendimiento, no limitándolo solo a la creación de empresas, sino a la toma de iniciativas por parte de las personas. Y la innovación no solo como innovación de productos, sino innovación de procesos, de fabricación, innovación de procesos de servicios, innovación mercadotécnica, innovación organizacional, un poco, ¿no? Somos directores de proyectos profesionales, nos hemos incorporado a la docencia e intentamos un poco, estamos certificados por ejemplo, en mi caso soy certificado PMP por el Project Management Institute, que es una metodología americana muy por procesos, también por la europea INMA, estoy certificado y soy miembro de la Asociación Española de Ingeniería de Procesos, que tiene mucha relación con la formación en competencias, con lo cual está muy relacionado con los temas educativos. Bien. Esto no va, no sé por qué. Vale. A raíz de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, uno de los objetivos, ¿no?, de las políticas europeas era un poco que la universidad fuera parte activa en el fomento, en la promoción de actitudes creativas, innovadoras y emprendedoras. Para lo cual entendíamos que se requerían dos cambios, ¿no? Por un lado, un cambio cultural en relación a la aceptación social de que las empresas se incorporaran un poco en el proceso de gestión del conocimiento, ¿no?, de creación, transferencia, diseminación. Bien. Y también en aumentar las competencias, las habilidades, la pericia, las destrezas de los futuros empresarios. Bien. ¿Cuáles eran nuestros objetivos al principio? Pues un poco detectar las restricciones a priori que nos daban el ecosistema español y en particular el andaluz a la hora de aquellos que hubieran optado por montar una empresa ficticia, pues ver un poco cuál es el contexto, identificar iniciativas y acciones para fomentar la educación en la creatividad, emprendimiento e innovación, e identificar las mejores prácticas que desarrollaran competencias para promover estas actitudes, ¿no? Era un poco, hacíamos el doble juego de decirle a la universidad que lo importante era la gestión de proyectos, la dirección de proyectos, y que el emprendimiento y la innovación era un vehículo para adquirir esas competencias, y a los alumnos le decíamos lo contrario, que para emprender, que para innovar hay que hacer las cosas bien y, en consecuencia, hay que aprender a gestionar proyectos. Bien, lo hemos aplicado en los 4 grados de la rama industrial, en eléctrica, mecánica, electrónica y tecnología. Hemos tenido 132 alumnos agrupados en 30 grupos. Pretendemos intentar implantarlo en los otros 3 grados en los que damos, en aeroespacial, en diseño y en química. Lo que pasa es que damos asignaturas compartidas con otros departamentos y tenemos menos carga horaria, ¿no? Bien. Un poco la metodología es esta, ¿no? Fomentar la educación en el emprendimiento, formar para crear empresas, promover la cultura del que toma iniciativas y un poco seleccionar propuestas de proyectos innovadores. Bien. Tenemos que hablar de las competencias a adquirir, de cuáles pueden ser los resultados de aprendizaje, de qué actitudes formativas complementarias tenemos, y estamos restringidos un poco por la memoria de grado y la ficha 1B que se deriva, ¿no? Con lo cual no tenemos que, pues, hacer un examen test y aplicar un caso práctico, que sería pues el que venga a continuación, ¿no? El proyecto de emprendimiento a partir de la innovación tecnológica, de producto de proceso, organizacional o mercadotécnica. Bien. Dado que somos profesionales que trabajamos, nos formamos y seguimos formándonos en competencias, intentamos hacer una trasvase, empezando por las competencias en educación de las etapas preuniversitarias, por ejemplo, el proyecto de Definition and Selection of Competence de la OCDE, cuál es su trazabilidad respecto al proyecto Turing europeo y latinoamericano, ¿no?, el EES y el ALFA, y ver un poco qué es lo que nos dice la LOMCE e ir cogiendo competencias que podamos sacar cierta trazabilidad con las competencias de los estándares profesionales en dirección de proyectos. Tomamos como las 2 asociaciones más importantes del mundo, son la americana PMI y la europea INMA, cogemos una serie de competencias y también, dado que estamos
empezando los trámites para acabar adquiriendo en los distintos grados el sello Airways, ¿no?, de ingeniería, pues ver un poco cuáles son las dimensiones. Y con toda esta amalgama, pues, tenemos que cumplir, aparte, pues, las competencias de la memoria de grado, ¿no? Bueno, de los libros blancos de la ANECA, de los reales decretos, etcétera. Y tenemos que trabajar una serie de competencias básicas, generales, específicas, comunes, de ingeniería y transversales, ¿no? Y las vamos seleccionando. Y estas competencias tienen su trazabilidad con todos los marcos competenciales antes mostrados. Y lo que vamos a hacer, pues, es una tabla de entrada donde intentamos, a través de un sistema de gestión documental, o sea, que es un poco la presentación del caso, cuáles son los criterios de evaluación y qué competencias se van a ir evaluando en cada uno de ellos. ¿Vale? Ellos tienen que defender el caso, tienen que generar valor, tienen que organizarse de alguna manera, tienen que gestionar cuáles son las partes interesadas, las administraciones, las restricciones del marco normativo legal, etcétera. Por supuesto, cuáles son los requisitos que satisfacen las necesidades y expectativas suyas como emprendedores y del mercado al que se dirigen, cómo planifican, cómo ejecutan las tareas, cómo de sensibles son a los cambios que surgen en todos los proyectos, cómo contemplan la gestión de riesgos, y bueno, y también, pues, evaluarlos en la gestión de procesos que ya han llevado y la evolución en la adquisición de competencias. Como actividades formativas, montamos un seminario donde vinieron project managers de la zona, ¿no?, del sector industrial, aeroespacial y civil, y también trajimos a la Cátedra de Emprendedores un poco para intentar, en una actividad, esta asignatura, el problema es que acaba como el 20 de enero y el Atrévete, pues, llega como a finales de abril. Entonces, el año pasado no fue una actividad obligatoria la presentación a Atrévete. Este año, el próximo curso sí va a ser obligatorio el que esas propuestas tengan visos de ser realizables. Entonces, pues, trajimos a la gente de la Cátedra de Emprendedores un poco que nos hablaran del programa. Así que es lo que conseguíamos: involucrar activamente a los estudiantes. La dirección de proyectos de ingeniería en 2017 es la segunda profesión mejor pagada en el informe SADE, en 2016 fue la primera, en 2015 de nuevo fue la segunda, así que es una profesión que intentamos promover vocaciones. Bien, creo que tuvimos unas 30 respuestas. Hubo proyectos relacionados con la generación y el almacenamiento de energía, relacionados con la realidad aumentada, con la realidad virtual, con la alimentación, con la higiene, con la seguridad, con la ciberseguridad, con aplicaciones informáticas móviles, todo de varios tipos, ¿no? Con artefactos y dispositivos mecatrónicos, con impresión 3D. Bueno, hubo bastantes temáticas y la verdad es que resultó bastante interesante, ¿no? Ver, todos son iniciativas suyas, yo no te doy la idea, la trabajas tú. Una idea no es lo primero que se te ocurre, eso es una intención, la idea tiene que tener cierta estructura. Y bien, traigo, por ejemplo, este ejemplo de cómo intentamos en el aula no condicionar. Ellos, por ejemplo, en este caso es el proyecto Velázquez, y ellos querían incorporar realidad aumentada que sustituyera las audioguías en los espacios museísticos, por ejemplo. Bien, a mí, por ejemplo, me hubiera parecido más interesante desde el punto de vista ideológico. No, la gran carga de la evaluación está en cómo gestionan, no en la idea en sí misma, pero yo creo que hubiera sido interesante, por ejemplo, que ellos hubieran incorporado la realidad virtual y llevar los espacios museísticos, por ejemplo, a colegios de toda la geografía nacional que no se pueden desplazar, por ejemplo, los espacios museísticos. Se hubiera vinculado muy bien la realidad aumentada, la realidad visual. Pero lo podían haber hecho y no lo hicieron. Bueno, pues no lo forcé, lo podía haber forzado fácilmente, ¿no? Con algún tirito en la primera clase, pues probablemente lo hubiera conseguido, pero no, se trata de darles libertad y que ellos gestionen sus propios proyectos. Si acaso, lo que tienen es un feedback posterior a la comunicación, donde se han grabado en vídeo y donde hay, pues, un feedback de todo lo que han hecho y de qué cosas podían haber hecho mejor o peor. Bien. También lanzamos una encuesta al principio y al final del curso, ver un poco ellos qué entendían, ¿no? ¿Cuál era la utilidad que ellos le daban al Project Management? ¿Esto qué es? Como parte de su formación.
Después, la importancia que le dan en cuanto a su futuro profesional. Ellos no tenían mucha idea de que bien directo o indirectamente van a estar todos relacionados como ingenieros en la dirección de proyectos, absolutamente todos. ¿Cuál es el interés que les despertaba al principio y que les despertaba al final, ¿no? Y cuál es un poco el conocimiento que ellos pensaban que tenían al principio y al final. Bien, esta autoevolución la hemos llamado autoevolución. Creo que queríamos ver un poco la autoevolución y ahí se ve perfectamente cómo autoevolucionan, bueno, en cuanto al conocimiento y habilidades y destrezas, al interés que despertaban, a la importancia y la utilidad. Como se ve, subió un poco, estuvieron muy comprometidos y muy motivados durante todo el curso. Aquí están los resultados medios, por ejemplo, de lo que fue la evaluación. Y si contrastamos la autoevolución con la evaluación, pues es muy similar. Muy similar. Con lo cual hubo bastante sincronía entre lo que nosotros evaluamos y lo que ellos pensaban que habían adquirido. ¿Vale? Y como conclusiones, pues que la evaluación por competencias pues, permite alinear las memorias, ¿no? de los grados de ingeniería de la Universidad de Cádiz, tanto con los programas de competenciales de educación como con los programas profesionales de dirección de proyectos, ¿no? Y bueno, en relación a los profesores como coordinadores, pues se desarrollaban según un modelo entre iguales. Nuestras opiniones eran eso, matices, puntualizaciones como expertos en dirección de proyectos, no como docentes. Y facilitábamos el intercambio de información, la concienciación respecto de las metas y los requisitos. Se acomete un proyecto para alcanzar un objetivo, tienes que medir contra el alcance, contra el logro de ese objetivo. El cumplimiento de plazos y fechas, cómo se han ido organizando, si lo han dejado para el final, cómo se han distribuido ellos el trabajo, si ha habido un líder, si no, si ha habido qué tipo de líder ha sido, un líder motivacional, un líder técnico, de expertise, ¿no? Bueno, cómo se han resuelto los conflictos. Llega enero y todo el mundo tiene exámenes, todo el mundo se quita de en medio, bueno, cómo se han resuelto todo eso, ¿no? Y un poco la asistencia a las sesiones, la participación y el compromiso de los estudiantes, que la asistencia pues, ha estado rozando pues, casi el 100, o sea, ha faltado muy poca gente. Y ha habido un repunte en las calificaciones respecto del año anterior, por ejemplo. Otro repunte ha sido en preguntar por formación de posgrado relacionada con la dirección de proyectos, incremento en el número de trabajos finales de grado, o sea que parece un poco que ha calado eso que queríamos transmitir, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta? Sí, por aquí una. A mí me llama la atención porque este proyecto de innovación lo habéis llevado el Departamento de Organización de Empresas con el de proyecto conjuntamente. No. Tic-tac, tic-tac. Es un gran problema que OGE esté en primero. Un problema. O sea, es súper importante saber cómo funciona la organización de una empresa, el organigrama de lo que llamamos en proyectos la organización permanente y de cómo los proyectos entran transversalmente y se forman estructuras matriciales. Claro, eso con 18 años es todo chino. Nosotros siempre intentamos retrasar la matrícula de proyectos a que te queden muy pocos. O sea, aquí yo cojo, por ejemplo, se lo digo a Enrique, que es el profesor, y yo siempre cojo como ejemplo termotecnia. Yo aquí el que esté pensando, te puede quedar, pero el que esté pensando en termotecnia no va a recibir nada, porque yo te voy a hablar de las empresas, de la calle, de la organización, de las normas, de las leyes, de los estándares, y es que no. Y con 18 años yo creo que eso es teoría. Hombre, claro, es un gran problema. El problema, porque yo imparto aquí en lo que es ingeniería informática, en primero, eso OGE, ¿no? Lo de organización de empresas, y claro, para ello es claro, como el ogro de primero, ¿eh? Para mí creo que es una María en primero y para ellos es una barrera enorme, y sobre todo su mayor interés en primero es que desaparezcan las empresas, porque así no tendrían que estudiar esa asignatura, ¿no? Es lo que mentalmente lo primero que le viene. Entonces es una pena, porque estoy viendo y digo, jolín, qué interesante, qué súper interesante poder trabajar conjuntamente
precisamente lo que es eso, ¿no? La organización, la empresa, o básicamente, porque nuestra asignatura es básica, introducción a la economía de la empresa, y que podamos trabajar con proyectos. Porque Hombre, el informe SADE puede ser un factor motivacional. Al principio, de 18 años, oye, mira, están los ortodoncistas y después podéis estar vosotros. Hombre, pero es interesante que yo, por ejemplo, en primero, a ellos le pueda motivar en que ya en tercero, en la asignatura de proyectos, vamos a trabajar ya en sus competencias realmente, para qué sirve mi ingeniería, porque yo lo que tengo claro que un ingeniero, una de sus expectativas profesional es precisamente una dirección de equipo, llámelo de lo que sea, pero es precisamente lo que ahora mismo tenemos. Yo en cuarto, que llevan 4, 5, 6 años, me encuentro en que siempre piensan que el líder es el experto técnico. De hecho, cuando ponemos una de las actividades formativas, que es motivo de otra ponencia, bueno, de un póster, es que trabajamos con Lego, por ejemplo. Y entonces, cuando tenemos que construir la pasarela que están finalmente construyendo, pues se empieza a tratarla el que mejor dibuja. Y claro, hay 4 palmeros. Hay 4, y cuando lo primero que tiene que hacer un líder es decirle, oye, mira, búscame qué ancho tiene una autovía, búscame qué gálibo debe tener un puente, búscame, resuélveme los accesos, y a lo mejor yo mientras voy pensando en otra cosa. De pronto tienes a 5 personas trabajando. Pero si el trabajo lo asume directamente la persona con mayor iniciativa desde el punto de vista técnico, pues hay 4 personas que no producen. Y entonces tampoco... Así que no es solo en primero. Acabando también pasa eso, se encuentra también, un poco... Pero bueno, que un poco la conexión, ¿no? Lo interesante que me parece, y que es verdad que después a lo mejor yo que le he introducido, vamos, hablando ya personalmente, mi área, ¿no?, de conocimiento, le introduce los conceptos, le motiva a que realmente después, una de las partes importantes es el liderazgo, está claro, y que ellos lo que van a liderar o dirigir proyectos, al final. Es la forma de un ingeniero, llámese de lo que Les digo que o van a dirigir o van a ser dirigidos. Eso, no hay pero más bueno, opciones. eso es lo que es exactamente, ¿no? Y me parece muy interesante trabajar juntos. No sé cómo llega a nosotros a trabajar. Pues habrá que hablarlo. Y nada. Habrá que hablarlo. Muchas Bueno, gracias. Nada. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Una pregunta corta, que estamos ya en tiempo. Sí, bueno, si no, después lo hablamos en el... Como Sí. quieras. No, iba un poquito por el tema de que, tú sabes, aquí tenemos 7 grados, entonces hay uno que no es del ámbito industrial, ¿no? Porque vosotros habéis metido aeroespacial en el ámbito industrial, ¿no? Este año queremos hacer algo. Claro, entonces... Tenemos la docencia compartida iba y un no poquito tenemos por ahí, tanto tiempo. ¿cómo os planteáis, y en concreto ingeniería informática, que también la dirección de empresas bebe mucho de Claro. de las cosas, de la metodología de ingeniería del software, por ejemplo? Claro, esto lo damos en 60 horas. Claro, en aeroespacial damos 30, en diseño damos 30, pero en química damos 20. Y en informática no damos, por ejemplo. Claro, pero podemos de otros departamentos Sí, claro, colaborar y claro. trabajar juntos, digo yo. Se La queda dirección ahí. de proyectos es absolutamente se queda ahí. transversal. O sea. Vale, gracias. Gracias, Alberto.